Creepypasta. La sombra sobre Vietman. Era una noche fría en Nueva York de 1989, y el bar estaba lleno de hombres que, como Jim Hurtado, trataban de olvidar lo que habían vivido. Las luces tenues iluminaban sus rostros, pero lo que realmente los unía era el vacío en sus ojos. No necesitaban decir mucho. Sabían que todos cargaban con el mismo peso. Y esa noche, cuando Jim levantó su vaso de whisky, se produjo un silencio que fue suficiente para que todos prestaran atención. Jim dejó el vaso en la mesa con un golpe seco y miró a sus ex compañeros. Algunos eran más viejos que otros, pero todos compartían una herida invisible. ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Jim empezó, su voz baja pero firme. No es la guerra. No son las balas ni las bombas. No es ni siquiera lo que hicieron con nosotros allá. Lo peor de todo es que no solo peleamos contra el enemigo, peleamos contra algo que ni siquiera pudimos entender. Algo que no tenía rostro, pero que te hacía desear morir antes que enfrentarlo. Carlos, uno de los veteranos del grupo, se rió con amargura. ¿Vienes con una de esas historias raras de la jungla, Jim? ¿Ahora vas a hablar de fantasmas o monstruos? Vamos, según los psicólogos lo que vimos fue causado por los horrores de Vietnam y la guerra. Jim no se molestó en responder inmediatamente. Miró su vaso y luego a sus compañeros. Su voz adquirió un tono sombrío. No eran fantasmas, Carlos. No eran leyendas. Eran monstruos. De verdad. Jim se recostó en su silla, viendo cómo la atención de todos se centraba en él. Recuerdo cómo nos decían los locales sobre el berserk, un espíritu del bosque, otros, un religioso que venía con nosotros, le llamaban Epilim, Goliat, un gigante, decía en el libro de Enoch, se menciona la existencia de híbridos entre humanos y ángeles, seres de casi 10 metros de altura, con una fuerza descomunal, para levantar vacas, cerdos con sus manos, moverse tan rápido como flechas, con un hambre capaz de devorar ganado, cosas de religiosos diríamos antes de ver esas cosas, ¿no creen, chicos? José, un hombre de rostro curtido por la batalla, apretó la mandíbula, como si el recuerdo lo estuviera ahogando. Dímelo a mí. Yo vi lo que el berserk podía hacer. Pensamos que solo era una leyenda, hasta que uno de los chicos desapareció esa noche. No había rastro de él, ni su equipo, ni sus huellas. Según los relatos y lo que vimos, esa maldita cosa era capaz de levantar una roca del triple de un humano y arrojarla varios metros. Aún recuerdo haberlo visto lanzar por casi 23 metros de distancia, lo vi soportar múltiples disparos de rifles, munición, lo vi atrapar y esquivar balas, lo vi atrapar balas de una AK-47, aunque él fue literalmente fusilado, lo vi regenerarse, una herida mortal. Esa maldita cosa, se renegaba en cuestión de solo un maldito minuto. Esa cosa no era humana, no parece nada humano, ningún humano puede generar un agujero en una roca, un agujero del tamaño del doble de un humano. Jim asintió lentamente. Es cierto. Primero, escuchamos los gritos. Gritos que hacían que te temblaran las piernas. Pero cuando fuimos a buscarlo, no encontramos nada. Solo su equipo, cubierto de sangre. Nada de cuerpos, solo la sensación de que algo nos acechaba. Algo que no queríamos ver. Algo que no podíamos combatir, algo que en su furia y cólera, podía pulverizar rocas del tamaño de hombres con un mero movimiento. Carlos, que ya no se veía tan escéptico, frunció el ceño. ¿Y el brujo? ¿Qué pasó con ese tipo que decían podía transformarse en lobo, ese tal doctor o así, no? Jim se inclinó hacia adelante, el recuerdo de la jungla comenzando a atormentarlo nuevamente. Ese brujo, lo encontramos. Un hombre que vivía en una cueva, alejado de todo. Nadie quería acercarse a él, según recuerdo se llamaba Doctor Strange o algo así, pero la verdad es que no teníamos opción. Nos habló sin palabras, nos hizo un gesto, y entonces comenzó a hacer algo que solo los más viejos de la tribu conocían. Comenzó a murmurar algo en una lengua que no entendíamos. Fue raro. Y entonces, su cuerpo empezó a cambiar, se convirtió en algo distinto. Era conocido por los nativos y los rusos, un brujo de casi 50 o 70 años, un hombre delgado, parecía un hombre y ya, pero cuando cambió, su piel se envolvió en pelaje, mientras él rugía con gritos fuertes y estridentes, los cuales hubieron hecho explotar tímpanos. En la mesa, todos callaron. Nadie preguntó más. Sabían lo que venía, habló Jim, tras beber con intensidad, un ron y whisky el cual bajaría por su garganta de repente. El hombre que antes era un anciano con una mirada penetrante se convirtió en un monstruo. Un lobo gigante, mucho más grande que cualquier cosa que haya existido. Tan grande que parecía un dios en la tierra, con la altura de 9 metros y ese monstruo nos guiaba. Pero no sabíamos a dónde nos dirigíamos.
Estábamos ya demasiado cerca del berserk y ese berserk, Dios mío, dijo José, con la voz quebrada. Era como si la jungla misma se hubiera detenido cuando apareció. Alto, delgado, con esos ojos brillando como fuego. Nunca olvidaré ese momento. No podías verlo, no podías oírlo venir. De repente, ¡pum! Ahí estaba, frente a ti su fuerza, era más que humana, iba mucho más allá, aunque ambos, el lobo negro de casi 15 pies de alto, ambos eran iguales físicamente, en fuerza, pero esa cosa era el doble de rápido que una A-47, continuó Jim, mientras su expresión se endurecía. El brujo lobo y él lucharon con una furia que nos hizo temer por nuestras vidas. Cada golpe que daban resonaba en la jungla. Los árboles de 15 metros, caían como si fueran de papel. Pero no ganaba ninguno. Ambos estaban demasiado heridos. Las ráfagas de energía del berserk hacían que la selva misma se partiera. Cada vez que intentaba escapar, ese berserk lo alcanzaba. Y cuando el lobo le clavaba sus garras, la herida sanaba al instante, como si no le importara, el gigantesco lobo, usando su fuerza y velocidad, lo lanzaba varios metros, fue una lucha brutal, el lobo con sus patas podía aplastar y partir un árbol de casi 9 metros sin esfuerzo, mientras, ambos se golpeaban con gran intensidad, el lobo, desde su boca escupió unas llamas, anaranjadas y brillantes, aunque el berserk era atacado, ambos siguieron luchando mientras estaban envuelto en fuego, nada humano podía resistir eso, lucharon toda una maldita noche, hasta la mañana siguiente. ¿Qué pasó al final, Jim? Carlos preguntó en voz baja, casi temeroso de escuchar la respuesta. Jim miró al vacío, como si las imágenes de la jungla lo atraparan de nuevo. Nadie ganó, amigo. Ninguno de los dos. Se quedaron ahí, mirándose, cansados, tan heridos que ni siquiera podían moverse. Pero lo peor de todo, lo que nunca olvidaré, es que en ese momento entendí que no había ganadores. Solo sobrevivientes. Un largo silencio llenó la mesa. Nadie sabía qué decir, porque lo que Jim acababa de contarles no era solo la historia de un monstruo. Era el relato de algo mucho más profundo, algo que trascendía la guerra. Eran los ecos de la jungla, los susurros de algo que acecha en las sombras, esperando a ser liberado nuevamente. José, después de un largo trago de whisky, murmuró. Nunca fue solo la guerra, ¿verdad, Jim? No era solo el enemigo humano. Había algo más allá, algo que nos cazaba. Jim asintió, su mirada perdida. Sí. La guerra no terminó en Vietnam, amigo. Eso se quedó con nosotros. En los recuerdos. En las pesadillas. En cada sombra que se cruza en tu camino. Y mientras el silencio se volvía aún más pesado, todos entendieron que no se podía escapar de lo que habían visto, ni del horror que aún vivía en sus mentes, marcado por haber visto cosas más allá de lo humano, cosas más allá de todo.